Bendiciones, gracias por estar a través de este enlace y poder compartir temas que están relacionados con la palabra de Dios. Queremos ser de bendición y nosotros primero aprendiendo de todas las cosas que tiene la palabra de Dios, este manantial de vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra, y nos llena, nos edifica. La palabra de Dios es espíritu y no puede quedar uno al poder introducirse, escudriñar la palabra de Dios, no puede quedar igual, porque le transforma, le cambia, le da esperanza. Quiero compartir la figura de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, en los tiempos que estaba, en estos tiempos, porque hay una controversia con la figura de nuestro Señor Jesucristo, que su mismo pueblo no lo reconocía y no lo reconoce como el Mesías, porque aún ellos están esperando a un Mesías que cumpla todos los requisitos que ellos lo argumentan en el Torá. Ellos que están esperando que se cumpla todos los requisitos. Uno de los tantos es de que según ellos el Mesías tiene que venir, dice, del linaje de David, y en realidad sí que viene por el linaje de David, nuestro Señor Jesucristo, pero ellos se encierran de que tiene que ser de una forma que sea el Padre que tenga que llevar la raíz desde David hasta Jesucristo. Y como nuestro Señor Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo, pues eso para ellos ya no es aceptable, ya no cumple los requisitos. Y como estos hay muchos más, que no es lo que yo quiero compartir en este día. De hecho, actualmente a Jesucristo no lo reconocen los judíos ni siquiera como profeta, y sabemos que Jesucristo para nosotros es sacerdote, es profeta, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno es, lo cual los judíos no lo aceptan. Su pueblo mismo lo rechazó, y es algo que nosotros como cristianos hemos tenido el privilegio de poder ver las cosas que Dios ha querido que sean reveladas para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea extendido al mundo entero. Y entre los que sí lo han reconocido siempre, pero le han reconocido para poder hacerle descubrir antes de tiempo, antes que se cumpla su tiempo de ir a la cruz del Calvario, eran los espíritus inmundos, a través de orquestado todo por Satanás, porque fue el primero cuando en el desierto empezó a tentarle y quería hacer que caiga todo el propósito por el cual había venido nuestro Señor Jesucristo. El diablo quería que eso quede totalmente desacreditado y no se cumpla, pero el Señor Jesucristo vino y cumplió a cabalidad, al 100%, todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, de poder mostrar el amor hacia la humanidad y llegar hasta la cruz, y Él mismo fue quien se dio la sentencia de muerte por amor de ustedes, de mí, de toda la humanidad. Entonces, como les decía, de que los espíritus inmundos y el diablo le reconocían en todo momento, y cuando llegaba el Señor Jesucristo a expulsar a los demonios de cuerpos que estaban atormentados, al salir le declaraban de que era el Santo, declaraban que era el Hijo de Dios, declaraban de que era Él que había de venir. Lo tenemos en primera instancia cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el Jordán. Dice que por el Espíritu fue llevado al desierto para que pueda ser tentado por el diablo. Y vemos de que intentó por todos los medios de hacer
de que quede totalmente roto, caído, desacreditado el propósito que tenía Jesucristo para hacer su ministerio y llegar a la cruz. Y no lo consigue porque con la palabra le derrota al enemigo. Y dice de que le dejó por algún tiempo para que pueda empezar el ministerio nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, los espíritus inmundos un montón de veces, lo dice en los 4 evangelios, cómo se le declaraban y cómo querían hacer conocer que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Santo de Dios. Pero dice que el Señor Jesucristo les hacía callar, les enmudecía y tenían que callarse y sujetarse a la autoridad de nuestro Señor. Vamos en Marcos capítulo 1, versículo 34. Dice la palabra: no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y como no había llegado todavía el tiempo por el cual había venido a la tierra, el Señor Jesucristo dice que les hacía callar. Y también les reconocían como el Santo de Dios. Lo tenemos en Marcos capítulo 1, versículo 24. Dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, acusándolo, el Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito, pero en el camino de cumplir el propósito final hizo muchos milagros. Dice que sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, expulsaba a los demonios, hizo resucitar a muertos. Pero ese no era el propósito final de nuestro Señor. El propósito final era la cruz. Ese era el cometido que Él tenía que cumplir para que pueda ser el Salvador del mundo, que ya se había decidido allá en la eternidad. Tenemos también que lo reconocían como el Hijo de Dios, y esto lo tenemos reflejado en Marcos capítulo 3, versículo del 11 al 12. Dice la palabra: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Sabían quién era, sabían que era el Hijo de Dios, pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes y mucha gente no lo aceptaban, no lo reconocían. Lo que buscaban era deshacerse, buscar la forma para llevarle a la muerte, porque el Señor Jesucristo vino a decir la verdad, a cumplir la ley, sí, pero también aclararles cuál era la esencia de lo que ellos, los fariseos, entendían en la ley. Había muchas cosas que las estaban viendo de una forma equivocada. Habían hecho tantas leyes y eso empezó a deshacer y poner claramente cuál era el propósito de la ley, nuestro Señor Jesucristo. También está en Lucas capítulo 4, versículo 41. Dice la palabra de Dios: también de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Lo conocían, pero ellos no conocían para darle la honra y decirle: tú eres el Hijo de Dios. Lo que ellos querían es ver de que vaya de todas las maneras a quedar en descrédito o adelantando a declarar quién era. El Señor Jesucristo tenía su propósito, sus tiempos, para que sea declarado todo lo que Él había asignado en los tiempos de su ministerio, porque los demonios son tan igual como el diablo, acusadores que vienen a destruir todo lo que se llame de Dios, todo lo que era el propósito. Estaban ellos bien organizados para querer hacer de que se quede
sin efecto todo lo que tenía que realizar nuestro Señor. También tenemos otro versículo aquí en Lucas capítulo 8, versículo 28. Dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto de Lucas 8:28 es justamente del Gadareno, que dice que andaba entre los sepulcros, andaba, dice, haciéndose daño con piedras, le ataban con cadenas, con grillos, y se deshacía fácilmente y empezaba, dice, a causar mucho miedo en toda esa región. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo reconoce y empieza a gritarle diciendo de que qué tenía con ellos, por qué le atormentaban. Y aquí vemos de que no solamente era un demonio, porque cuando el Señor Jesucristo le dice ¿cuál es tu nombre?, le dice que es Legión, porque eran muchos, y todos se sujetaban a nuestro Señor, porque todos se tenían que sujetar a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos también le juzgaban, le querían denigrar, no reconociendo la autoridad de Jesús, cuando en una oportunidad, dice la palabra, de que vieron de que había expulsado demonios, saltaron los fariseos y los que estaban por ahí diciendo que por el poder del príncipe Beelzebú echa fuera estos demonios. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 28. Lo vemos toda esa porción de la palabra, que nos refleja de que la autoridad de Dios es no por los demonios, como decían los fariseos, sino la autoridad es de Dios, porque Él era el que ha venido a cumplir todo el propósito del Padre, de venir y salvar al mundo. Dice la palabra en el capítulo de Mateo, capítulo 12, versículos del 22 adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y esta ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No lo reconocían los fariseos, los escribas, su pueblo, muchos, decían que él no cubría todos los requisitos para que le vean que realmente era él el que tenía que venir. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus discípulos para que pudiesen esperar juntos para que les llegue la presencia del Espíritu Santo, y a partir de ahí ellos iban a ser transformados, llenos de poder, para poder predicar la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de que cuando empiezan el ministerio
ministerio, los apóstoles predicando, fueron perseguidos, fueron puestos en cárcel, fueron juzgados, fueron arrestados, y en una oportunidad pues, les dice que fueron llevados al Sanedrín y les querían encarcelar, pero ahí interviene Gamaliel. Gamaliel dice que era un alto dirigente del Sanedrín. De hecho, fue el que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, Saulo, en una instancia que luego fue Pablo de todas las epístolas que era escrito en el Nuevo Testamento. Y dice que Gamaliel había tenido el discernimiento de decir, si realmente este grupo que está ahora proclamando a Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha venido, ha muerto y ha resucitado, que les dejen, porque si esto es de hombres, iba a acabarse en nada, pero si iba a ser de Dios, no vaya a ser que hayan estado peleando contra Dios. Lo tenemos esto en Hechos capítulo 5, versículos del 38 al 39. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esto nos hace ver que hoy por hoy hay muchas personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, argumentan y ponen un montón de cuestionamientos para hacer ver de que Jesús es simplemente una historieta, es una cosa que ha salido de por ahí, pero que no tiene un sustento divino, y son personas que no tienen la claridad ni ellos mismos de lo que les depara el futuro, pero están argumentando contra un Dios eterno, contra un santo que vino y cumplió su propósito, y es el Salvador del mundo, que ha abierto sus brazos para que todo aquel que se arrepienta venga a Él y le dé vida, y vida que cambia, que transforma. Y lo hemos experimentado millones de personas cristianas que hemos estado viviendo en una perdición total, y sentimos en nuestro ser esa transformación que hay a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual por muchos es negado, es rechazado y no es tomado en cuenta como lo que realmente es el Hijo de Dios, Dios mismo, la Trinidad, el segundo de la Trinidad, porque el Señor Jesucristo vino y cumplió su propósito. Yo quiero animar a las personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, que puedan experimentar en lo espiritual la transformación que pueden encontrar al ver sus vidas cerca de Él, porque el Señor Jesucristo dijo de que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es vida, el camino que lleva a un final destino eterno, que es la salvación por su sacrificio en la cruz del Calvario. Él es real, Él es el que nos sigue dando vida, y vida en abundancia. Lo podemos testificar todos los que hemos tenido la experiencia, esa experiencia de tener una relación con nuestro Señor el día a día, porque no se puede ver, pero se siente, se ve en nuestro interior ese cambio que hace para tenernos de una forma diferente a la que hemos vivido toda nuestra vida, bajo nuestros deseos, bajo nuestros argumentos, bajo nuestras posiciones totalmente egoístas de nuestra vieja naturaleza. Aquellas personas que quisieran tener esa relación y experimentar que es tan real como lo podemos sentir en nuestro corazón, quiero invitarles a que abran su corazón, dispongan su corazón y acepten al Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración por todos los que quieran.
repita conmigo si acaso lo desean, pero sepan de que eso ha de cambiar radicalmente sus vidas, de una vida sin sentido, sin propósito, a tener una esperanza que solamente está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por esa salvación, por tu presencia en esta tierra y por haber dado tu vida por cada uno de nosotros. Yo te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo que pueda recibir esa vida y vida en abundancia que tú sabes dar. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de haber conocido o nos haya encontrado Jesús en nuestra muerte espiritual y nos haya dado esperanza de vida, de salvación, y nos haya transformado. Todo lo que estaba para destrucción nos ha transformado con una esperanza de vida y vida eterna. Te doy gracias porque tú eres real, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre y para siempre. Amén. Gracias. Estaremos el día de mañana y que el día de mañana sea para ustedes día de bendiciones, día de lucha, pero de bendiciones, de victoria, de estar creyendo en el que nos da vida, en el que nos da el propósito de estar firmes, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que Dios les bendiga.